Transformar la culpa en aprendizaje. No necesitas seguir castigándote por lo que hiciste. No necesitas repetir mentalmente aquella conversación. No necesitas regresar 100 veces a ese momento preguntándote, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué permití aquello? ¿Por qué no actué diferente? Porque existe una forma mucho más poderosa de relacionarte con tu pasado. Convertir la culpa en aprendizaje. Puedes reconocer que te equivocaste sin convertirte en tu error. Puedes asumir responsabilidad sin condenarte. Puedes reparar lo que todavía puede repararse y aprender a soltar aquello que ya no puedes cambiar. Y sobre todo, puedes permitir que la persona que eres hoy aprenda de las decisiones de la persona que fuiste ayer. Porque quizás no necesitas sufrir más, quizás necesitas aprender mejor. Así que bonito ser, bienvenido a nuestro día número 14 de sostener la vida que deseas. Hoy vamos a aprender a transformar la culpa en una maestra para que deje de convertirse en una prisión. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Cuántas veces has pagado por el mismo error? No me refiero económicamente, me refiero emocionalmente. Quizás ocurrió una sola vez, pero tú has regresado a ese momento cientos de veces. Lo recuerdas mientras conduces, antes de dormir, cuando alguien menciona algo relacionado, cuando vuelvas a encontrarte con determinada persona y cada vez que regresas, vuelves a juzgarte. Debí haberlo sabido, debí haberme ido, no debí decir aquello. ¿Cómo pude permitirlo? Perdí demasiado tiempo, lastimé a alguien, me fallé a mí mismo. Y sin darte cuenta, un acontecimiento que ocurrió una vez comienza a castigarte durante años. Pero quiero proponerte una distinción importante. Recordar para aprender no es lo mismo que recordar para castigarte. Una cosa puede ayudarte a crecer. La otra puede mantenerte viviendo emocionalmente en un lugar que ya no existe. La culpa tiene una función. La culpa no necesariamente apareció para destruirte. En ciertas circunstancias tiene una función importante. Puede decirnos, esto que ocurrió no está alineado con quien quiero ser. Puede ayudarnos a reconocer que nuestras acciones tuvieron consecuencias. Puede invitarnos a reparar, a pedir perdón, a establecer nuevos límites, a tomar mejores decisiones, a crecer. El problema comienza cuando dejamos de utilizar la culpa como información y comenzamos a utilizarla como identidad. Hay una diferencia enorme entre decir hice algo que no estuvo bien y decir hay algo malo en mí. La primera afirmación permite aprendizaje. La segunda puede convertirse en una condena. Y cuando una persona permanece demasiado tiempo identificándose con su error, puede comenzar incluso a vivir desde él. Puede sabotear oportunidades, rechazar el amor, tener dificultad para recibir cosas buenas, permanecer en relaciones o situaciones que le hacen daño, o sentir silenciosamente, después de lo que hice, quizás esto es lo que yo merezco. Pero castigarte eternamente no repara el pasado, solo extiende su dolor hacia el futuro.
Responsabilidad no es castigo. Existe una idea que quiero que recuerdes. Responsabilizarte y castigarte no son lo mismo. Responsabilizarte puede significar reconocer lo sucedido, aceptar tu participación, reparar cuando sea posible, pedir perdón cuando corresponda, cambiar una conducta, crear límites nuevos y utilizar la experiencia para convertirte en una persona más consciente. Castigarte significa continuar produciendo dolor, incluso después de haber comprendido la lección. Y aquí aparece una pregunta profundamente liberadora. ¿Cuánto sufrimiento consideras suficiente para demostrar que estás arrepentido? ¿Un mes? 5 años, 20 años, toda tu vida. El sufrimiento prolongado no demuestra necesariamente que hayas aprendido. Tu transformación sí. Estás jugando a tu yo del pasado con la conciencia que tienes hoy. Existe otra razón por la que muchas personas permanecen atrapadas en la culpa. Miran hacia atrás utilizando toda la información que poseen actualmente. Hoy ves señales que entonces no veías. Hoy conoces consecuencias que entonces desconocías. Hoy tienes herramientas que quizás entonces no tenías. Hoy has vivido experiencias que cambiaron tu manera de comprender la vida. Y desde esta nueva versión dices, ¿cómo pude hacer aquello? Pero la persona que tomó aquella decisión no sabía todo lo que tú sabes hoy. Eso no significa justificarlo todo. Significa comprender el contexto para poder aprender de él. Quizás hiciste lo mejor que pudiste, quizás no. Quizás sabías que algo estaba mal y aún así elegiste hacerlo. Incluso entonces, la pregunta más útil continúa siendo, ¿qué voy a hacer con lo que ahora comprendo? Porque no puedes regresar y entregarle tu conciencia actual a la persona que eras. Pero puedes utilizar esa conciencia para decidir quién serás a partir de ahora. El pasado no necesita ser borrado. Sanar la culpa tampoco significa fingir que nada ocurrió. No tenemos que cambiar la historia. Tenemos que cambiar nuestra relación con ella. Puedes mirar una decisión y decir, no volvería a hacerlo. Y al mismo tiempo reconocer, pero aquello me enseñó algo que ahora forma parte de mí. Tal vez aprendiste a poner límites, tal vez aprendiste a escuchar tu intuición, tal vez comprendiste el valor de tus palabras, tal vez aprendiste a no abandonar tus necesidades para complacer a alguien, tal vez aprendiste qué clase de pareja, padre, madre, amigo, profesional o ser humano quieres ser. Entonces el pasado deja de ser únicamente una evidencia en tu contra y comienza a convertirse en una información para tu evolución. La pregunta cambia. Ya no es solamente ¿por qué hice aquello? Ahora la pregunta es ¿qué vino a enseñarme aquello? Y esa pregunta puede cambiar una vida completa. Ahora acompáñame a ver esta historia inspiradora. El taller de las 100 llaves. En un pequeño pueblo había un antiguo taller lleno de llaves. Había llaves grandes y pequeñas, nuevas y antiguas. Algunas brillaban bajo la luz y otras mostraban las marcas que habían dejado los años. Parecía que cada una guardaba una historia. Elías, el herrero de llaves. El taller pertenecía a Elías, un hombre mayor de manos sabias y mirada tranquila.
que había dedicado gran parte de su vida a trabajar el metal. Elías solía decir que una llave podía servir para abrir una puerta, pero que algunas experiencias podían abrir algo todavía más importante: una nueva comprensión de la vida. Tomás, el joven aprendiz. Con él trabajaba Tomás, un joven aprendiz. Tomás quería aprender el oficio. Observaba atentamente las manos de Elías, cómo medía, cómo corregía, cómo volvía a comenzar cuando algo no salía como esperaba. Todavía no sabía que aquel taller estaba a punto de enseñarle una lección que recordaría durante muchos años. La lección de Elías. Una tarde, mientras trabajaban juntos, Elías le dijo: Tomás, hay algo que debes aprender antes de convertirte en un buen artesano. El joven dejó sus herramientas y lo miró. Elías continuó: No todos nuestros errores abren la puerta que esperábamos, pero algunos vienen a enseñarnos cómo crear la próxima llave. Tomás no comprendió completamente, así que Elías decidió mostrárselo. La llave torcida. Elías abrió uno de los antiguos cajones del taller. De allí sacó una llave diferente a todas las demás. Estaba torcida, marcada. El tiempo había oscurecido parte de su metal. A primera vista parecía una llave inútil. Tomás la observó con curiosidad. Esta llave, dijo Elías, nació de un error. Muchos años atrás intenté fabricar una pieza sin prestar suficiente atención a las medidas. Cuando descubrí mi equivocación, traté desesperadamente de corregirla, pero cuanto más intentaba arreglarla, más dañaba el metal. Hasta que finalmente comprendí que aquella llave nunca sería la llave que yo había imaginado. Durante mucho tiempo, Elías sintió vergüenza cada vez que la veía. Había pensado en tirarla, en esconderla, en eliminar cualquier evidencia de aquella equivocación. Porque cuando la miraba, no veía solamente una pieza de metal dañada, veía su fracaso, y durante un tiempo confundió aquel error con lo que pensaba de sí mismo. Hasta que un día decidió observarla de otra manera. Dejó de preguntarse, ¿cómo pude equivocarme? Y comenzó a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? Entonces observó las medidas, los cortes, la forma en que había trabajado el metal y descubrió algo importante. Aquella imperfección contenía información. El error podía enseñarle. Aquella llave nunca abrió la puerta para la cual había sido creada, pero abrió otras puertas dentro de Elías. Le enseñó a trabajar con más paciencia, a medir antes de actuar, a observar antes de corregir impulsivamente, a reconocer un error sin convertirse en él y sobre todo, a utilizar lo aprendido para hacerlo diferente la próxima vez. Tomás tomó la llave entre sus manos. Por primera vez dejó de verla como una pieza defectuosa. Comprendió que aquella llave representaba algo mucho más grande. Nuestros errores pueden formar parte de nuestra historia, sin definir quiénes somos. Lo importante es decidir qué construiremos después de ellos. Elías colocó la llave sobre la mesa.
Un error puede convertirse en muchas cosas, Tomás. Puede convertirse en una condena que cargas durante años, o puede convertirse en un maestro. Puede ser un punto de giro, puede mostrarte una puerta cerrada y enseñarte qué necesitas aprender para crear una llave diferente. Por eso, continuó Elías, lo importante no es permanecer eternamente mirando la llave que salió mal. Lo importante es preguntarte, ¿qué aprendí? ¿Qué puedo reparar? ¿Qué necesito hacer diferente? ¿Y qué voy a crear ahora con lo que sé? Porque después de un error todavía puedes fabricar una nueva llave. Elías miró al joven y le dijo, nunca confundas tu taller con una prisión. Tu pasado no tiene que convertirse en el lugar donde permaneces castigándote. Puede convertirse en el lugar donde aprendiste, donde practicaste, donde corregiste, donde creciste. Tu pasado no es tu prisión, Tomás. Puede convertirse en tu taller. Desde aquel día, Tomás comenzó a trabajar de una manera diferente. Y cuando finalmente llegó el momento de fabricar su primera llave, también cometió errores, pero ya no sintió que cada equivocación decía algo definitivo sobre él. Observaba, corregía, aprendía y volvía a intentarlo, hasta que lentamente comenzó a aparecer entre sus manos una nueva llave, no perfecta, pero auténticamente suya. Con el tiempo, Tomás comprendió que Elías nunca había estado hablando solamente de llaves. Estaba hablando de la vida. Cada nuevo día podía ser una puerta. Cada experiencia podía enseñarnos algo. Y cada decisión consciente podía convertirse en una llave diferente. El pasado podía explicar alguna de nuestras marcas, pero no tenía que decidir qué puerta abriríamos después. Tu historia no termina aquí. Y quizás, bonito ser, tú también tienes una llave torcida guardada en algún rincón de tu historia. Algo que hiciste, una decisión que hoy tomarías diferente, una oportunidad perdida, un momento que todavía recuerdas pensando, debí haberlo hecho mejor, pero quizás esa experiencia no llegó para escribir el final de tu historia. Quizás todavía puede enseñarte algo. Quizás puede convertirse en el comienzo de una decisión diferente. Así que en lugar de preguntarte una vez más, ¿por qué hice aquello? Pregúntate, ¿qué puedo crear ahora con lo que aprendí? Porque no todos nuestros errores abren la puerta que esperábamos, pero algunos pueden enseñarnos algo todavía más valioso: cómo crear nuestra próxima llave. Meditación guiada con autohipnosis. Busca una posición cómoda. Permite que tus manos descansen y cuando estés preparado, cierra suavemente tus ojos. Respira profundamente, inhala y exhala lentamente. Otra vez, inhala calma y al exhalar, permite que tu cuerpo comience a descansar. No necesitas resolver nada ahora, solamente escuchar. Imagina frente a ti una escalera de 10 escalones. Con cada escalón puedes permitirte entrar un poco más profundamente
en este espacio interior. 10. Respirando. 9. Soltando. 8. Cada sonido puede ayudarte a entrar todavía más en calma. 7. 6. 5. Más tranquilo. 4. 3. 2. Y 1. Ahora imagina que estás caminando por un sendero tranquilo y al final encuentras una habitación iluminada por una luz cálida y suave. En el centro hay una mesa y sobre ella descansa una llave. Esa llave representa algo del pasado que todavía has estado cargando. No necesitas revivirlo. No necesitas entrar nuevamente en el dolor. Solo observa la llave. Quizás puedas reconocer, eso ocurrió, pero ya no está ocurriendo ahora. Respira. Frente a ti aparece la versión de ti que vivió aquella experiencia. Obsérvala con los recursos que tenías entonces, con sus necesidades, sus miedos, su nivel de conciencia, sus heridas, sus circunstancias. Y desde la persona que eres hoy, puedes decirle internamente: ahora comprendo cosas que entonces no comprendía. Respira. No necesito seguir castigándote para demostrar que aprendí. Respira. Voy a convertir esta experiencia en conciencia. Y ahora pregúntate suavemente: ¿qué aprendí? No fuerces una respuesta. Permite que aparezca una palabra, una sensación, una imagen o simplemente una comprensión. ¿Qué haré diferente ahora? ¿Qué límite necesito? ¿Qué comportamiento quiero cambiar? ¿Qué necesito reparar? ¿Qué decisión consciente nace de esta experiencia? Y cuando encuentres tu aprendizaje, imagina que la llave comienza a transformarse. La vieja marca continúa allí, pero ahora brilla, porque ya no representa solamente un error, representa conciencia, representa crecimiento, representa evolución. Y repite internamente: mi pasado
puedo enseñarme sin gobernarme. Puedo asumir responsabilidad sin destruirme. Puedo reparar lo reparable y soltar lo que ya no puedo cambiar. No soy únicamente las decisiones que tomé. También soy las decisiones que estoy tomando ahora. Me permito aprender. Me permito crecer. Me permito hacerlo diferente. Y me permito continuar. Respira profundamente. Ahora guarda simbólicamente esa nueva llave, porque no necesitas regresar al pasado para utilizarla. La utilizarás en las decisiones que todavía están por llegar. Y comenzaré a contar del 1 al 5. 1. Regresando lentamente. 2. Sintiendo nuevamente tu cuerpo. 3. Respirando profundamente. 4. Moviendo suavemente manos y pies. Y 5. Cuando estés preparado, abre tus ojos y regresa llevando contigo solamente aquello que necesitas aprender. Acción consciente del día. Hoy quiero proponerte el intercambio de la culpa por el aprendizaje. Toma una hoja y completa estas 5 frases. Todavía siento culpa por lo que ahora comprendo acerca de aquello es. Si puedo reparar algo de manera sana y apropiada, mi siguiente acción será. La decisión que tomaré diferente en el futuro es. La persona que estoy eligiendo ser a partir de este aprendizaje es. Después escribe una última frase. No necesito repetir el castigo para recordar la lección. Guarda esa hoja no como evidencia de quién fuiste, sino como compromiso con quien estás eligiendo ser. Mensaje permanente. Bonito ser. Quizás existe una versión de ti que todavía espera ser perdonada. Y quizás una parte importante de ese perdón necesita comenzar dentro de ti. No para negar lo sucedido, no para evitar responsabilidad, sino para hacer algo más valioso con ella, transformarla. Porque el verdadero aprendizaje no consiste en mirar eternamente hacia atrás diciendo, qué mal lo hice. Consiste en mirar hacia adelante y poder decir, ahora sé algo que antes no sabía y voy a vivir de acuerdo con ello. Tu error puede formar parte de tu historia sin convertirse en el autor de tu futuro. Mañana vamos a dar un paso extraordinariamente importante, porque quizás has aprendido a visualizar, a decidir, a regular tus emociones, a recibir, a agradecer, a sanar tu relación con el dinero, a transformar experiencias difíciles en aprendizaje. Pero todavía queda una pregunta. ¿Quién necesitas convertirte para poder sostener todo aquello que estás creando? Mañana llegamos al día número 15, convertirte en la persona que sostiene el éxito.
porque alcanzar algo y poder sostenerlo son dos habilidades diferentes. Y quizás la vida que deseas no necesita solamente nuevas oportunidades. Necesita una nueva versión de ti capaz de recibirlas, habitarlas y sostenerlas. Así que te espero mañana y recuerda, la vida que deseas no se construye en un solo día. Se sostiene un pensamiento, una emoción y una decisión consciente a la vez. Nos vemos mañana, bonito ser, con amor, Piccolinati Mental Spa.